Voy a compartir pantalla y bueno, espero que estén disfrutando un lindo día en donde quiera que estén en el mundo y bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Está titulada Nutrición de lípidos en litopeneos Banamey y los ácidos biliares como una nueva oportunidad de mejorar la utilización del lípido y el estatus de salud de animales. Entonces vamos a empezar con describiendo qué tópicos se van a cubrir en esta presentación. Vamos a platicar de la función del hepatopáncreas en litopeneos Banamey, que evidentemente aplica a otros camarones, ¿verdad? Y a otras especies de camarones, perdón, y los beneficios de un hepatopáncreas saludable. Vamos a continuar con la nutrición de lípidos y vamos a hablar cuáles son las funciones del hepatopáncreas en este proceso de nutrición en camarones. Y vamos a platicar de diversos estudios que la empresa de la Chance ha llevado a cabo para verificar la acción y la validez del producto que tienen y cómo se puede proteger el hepatopáncreas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de este órgano que se llama hepatopáncreas. Es una glándula, la glándula digestiva más importante en camarones y tiene funciones tanto de hígado como de páncreas, por lo tanto constituye uno de los órganos más importantes del proceso digestivo del camarón. Puede representar entre un 2 al 6% del peso corporal total del organismo y la coloración del hepatopáncreas va a variar dependiendo del tipo de reservas almacenadas que tenga dentro de él. Si uno lo ve a simple vista, puede aparentar coloración medio café oscura, hasta pasando por naranja, hasta llegar incluso a rojo, ¿verdad? Insisto, dependerá de la alimentación y del tipo de reservas que tenga dentro de él. En términos estructurales, el hepatopáncreas está formado por dos lóbulos que están separados por un septo delgado y este se conecta con el final del estómago pilórico mediante un ducto principal o ducto primario, se le llama así. Cada lóbulo del hepatopáncreas contiene aproximadamente 2 o 3 secciones que están unidas mediante una cápsula de tejido conectivo. Y el ducto principal se va a dividir en ductos secundarios y finalmente que desembocan en túbulos, que son túbulos hepatopancreáticos ciegos que se pueden apreciar en esta figura que ustedes están viendo aquí. Son como pequeños dedos o túbulos, ¿verdad? Y estos túbulos están rodeados de fibras musculares que van a permitir contracciones peristálticas para el movimiento de lo que hay todo en el interior del túbulo que son sustancias acuosas, ¿verdad? Las arterias hepáticas van a irrigar este órgano y en sección transversal, cuando se corta este órgano, se pueden apreciar que en la región media del túbulo, un lumen que tiene forma de estrella, como se ve aquí en esta figura. Eh, Ahora bien, las paredes de cada uno de estos túbulos que ustedes aprecian aquí contienen 4 tipos celulares que tienen diferentes funciones. Cada uno de estos tipos celulares perdón, tiene diferentes nombres y se nombran con letras dependiendo de la letra del nombre del abreviado del tipo celular que se le dan en inglés, ¿verdad? Están las células que se llaman así porque se conocen en inglés como células embriónicas y esas son las que dan origen a los otros 3 tipos celulares que están en la pared del túbulo. Tenemos células fibrilares, estas son las células que están aquí en el ápice del túbulo. Tenemos las células F, que son estas que están aquí. Son responsables, las células F o células fibrilares también, son responsables de la síntesis de enzimas digestivas y poseen un núcleo basal, un retículo endoplásmico rugoso y un complejo de Golgi que son muy predominantes
y tienen vesículas pequeñas y un borde en forma de cepillo que da el borde hacia el lumen, ¿verdad? Del túbulo. Tenemos también las células B o blister cells, que son células de vacuolas o estas células tienen una función secretora y de absorción y contienen una vesícula única muy prominente, como se ve aquí, y son responsables de la endocitosis de nutrientes específicos y de otras sustancias que interiorizan dentro de la vacuola. Endocitosis quiere decir la apropiación de nutrientes que están en el túbulo, ¿verdad? O sea, los meten al interior de la célula y al interior de esta vacuola, como se ve aquí. Ahora bien, también las vacuolas pueden secretar desechos, ¿verdad? Entonces tienen función ambivalente. Finalmente tenemos las células R, que se llaman células de reabsorción, que tienen como función absorber y metabolizar nutrientes, también almacenan energía de reserva y minerales, y además sintetizan lipoproteínas para exportar nutrientes al resto del cuerpo del camarón, ¿verdad? Adicionalmente, tienen estas capacidad de detoxificar metales pesados y excretar sustancias y contienen vesículas con lípidos en el citoplasma. Tienen también un borde de cepillo en forma de muy prominente y también que da hacia el lumen del túbulo. Entonces, vimos todos estos tipos celulares con una gran diversidad de funciones. De manera entonces que podemos decir que como órgano, el hepatopáncreas va a cumplir con muchas funciones vitales para el camarón, tiene funciones de secreción de enzimas digestivas que, bueno, evidentemente son muy importantes para el proceso de alimentación. Entonces, además de digerir, también absorben los nutrientes que se están digiriendo o hidrolizando, pues. Además, también almacenan nutrientes, especialmente almacenan energía y lleva a cabo procesos de detoxificación de metales pesados y otras toxinas, ¿verdad? También es el principal órgano inmune y excretor del camarón y por lo tanto la apariencia, la condición normal del hepatopáncreas, la salud del hepatopáncreas es sumamente importante para el proceso de la producción acuícola y poner énfasis en este órgano es importante, es un indicador pues de la salud del camarón. Entonces, es uno de los órganos que merece atención en la anatomía, en la estructura de un camarón. ¿Qué, eh, ¿Cómo se logra la salud del hepatopáncreas o cómo se puede establecer este proceso de cuidado del hepatopáncreas? Bueno, entonces, dado que las funciones del hepatopáncreas van a estar íntimamente relacionadas con el metabolismo de nutrientes y con procesos biológicos como el desempeño en crecimiento y por lo tanto al final de un ciclo de cultivo el crecimiento y la producción masiva de un proceso productivo, además de la salud de camarones, van a depender de este hepatopáncreas. La digestión de los nutrientes mediante la secreción de enzimas y la absorción van a depender del adecuado funcionamiento del hepatopáncreas. Su papel también en la detoxificación de toxinas y compuestos nocivos es crucial para mantener una condición saludable del camarón. Por ejemplo, el hepatopáncreas va a descomponer toxinas que están presentes en el alimento, como por ejemplo micotoxinas, y que de otra manera, si no se desechan, si no las desecha el camarón, va a dañar estructuras como los villi del epitelio intestinal, que son donde se encuentran enterocitos, que son los encargados de la absorción de nutrientes, ¿verdad? Si los enterocitos se dañan, por lo tanto no se prioriza o no se va a realizar la función de la absorción de los nutrientes. Entonces, además, pues ya sabemos que también el hepatopáncreas va a almacenar nutrientes, principalmente nutrientes energéticos, y les va a proporcionar recursos de energía que puede utilizar durante periodos de ayuno, ¿verdad?
Entonces, como beneficios generales de mantener el hepatopáncreas sano es que el hepatopáncreas mejora el crecimiento, mejora la sobrevivencia, la inmunidad, la producción. Cuando el hepatopáncreas está sano y hay una disminución en el factor de conversión de alimento y en brotes de enfermedades también. Estos son algunos de las características que pueden ser promovidas por la alimentación con ácidos biliares en la dieta de camarón. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de lípidos en camarones? Bueno, en general, como todos los organismos, dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentra el camarón, van a variar los requerimientos nutricionales. Cuando hablamos de camarones, sabemos de facto que el camarón no tolera altos niveles de lípido dietario. La grasa total en la dieta ronda alrededor de 6 a 8%, especialmente en la etapa de engorda, ¿verdad? En tallas más pequeñas se puede incluso tolerar un poquito más de lípido dietario, pero no más de 10% de lípido dietario, porque entonces resulta perjudicial para el crecimiento del camarón. La grasa total en el camarón constituye menos del 2% del peso corporal, entonces el músculo de camarón es muy magro, de hecho, no tiene tanta grasa. Y por lo tanto, es importante dar el contenido de grasa adecuado, pero también promover la utilización adecuada de la grasa, porque de hecho, pues no hay mucha grasa excesiva en la dieta, ¿verdad? Ahora bien, el camarón tiene una muy limitada capacidad de biosintetizar algunas moléculas lipídicas que son muy importantes y esenciales, incluyendo, por ejemplo, el colesterol, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y fosfolípidos. Entonces, no son muy eficientes enzimáticamente para biosintetizar por sí solos o por sí mismos este tipo de lípidos que son muy importantes. Vamos a platicar alguna de las funciones de estos tres tipos de lípidos que les acabo de mencionar. Vamos a empezar por los fosfolípidos. Los fosfolípidos son constituyentes de membranas celulares, o sea, todas y cada una de las células, de las membranas de las células, de toda la infinidad de células que tenemos, está constituida por fosfolípidos. Entonces, constituyen más del 50% de los lípidos totales en el músculo del camarón, ¿verdad? Son los principales componentes de las lipoproteínas que permiten transportar los lípidos a través del cuerpo, a través de la hemolinfa y que lleguen a todas las partes del cuerpo donde se requieran. Y generalmente el requerimiento de fosfolípido en la dieta de camarón es de alrededor del 1 al 2%, ¿verdad? Insisto, va a variar dependiendo del estado del ciclo de vida en el que se encuentra el camarón. Y normalmente, a lo mejor se acuerdan, no lo sé, esta es la estructura esquemática de un fosfolípido que tiene una cabeza polar y unas colas no polares que están constituidas por ácidos grasos. Esta cabeza es hidrofílica y estas colitas no les gusta el agua, por lo tanto son hidrofóbicas, ¿verdad? A ver, y entonces vamos a platicar de otro de los constituyentes voy a tratar permítanme, voy a tratar de mover esta para otra parte porque me estorba. Ahí está. Entonces, el colesterol es otro de estos lípidos que es sumamente importante para los camarones, pero muy importante. Les voy a platicar por qué. El colesterol en crustáceos además de que también es componente de membranas celulares y también en general muchos organismos vivos en general, pero el colesterol también participa en el transporte de lípidos en general porque también es componente de estas estructuras como son las micelas, kilomicrones, lipoproteínas que sirven para el transporte de lípidos a través
de los organismos, ¿verdad? Del cuerpo de un organismo. Pero el colesterol es un precursor de hormonas esteroideas, por lo tanto juega un papel sumamente importante en procesos de reproducción y también es muy importante precursor de las hormonas de la muda. Por lo tanto, entonces, si está promoviendo la muda en crustáceos, es importante promotor del crecimiento. El nivel mínimo recomendado en la dieta de camarones es de aproximadamente 0,2 a 0,5%, ¿verdad? Pero es importante considerar algo muy importante. El colesterol tiene interacciones con otros nutrientes. Uno de los nutrientes con el que tiene interacciones es con el fosfolípido dietario y también con los ácidos biliares dietarios. Entonces, depende del nivel de inclusión de estos otros nutrientes, el colesterol se puede disminuir o se tiene que aumentar si están faltando estos otros componentes, ¿verdad? En general, lo importante que se tienen que llevar a cabo, el mensaje que se tienen que llevar ustedes a casa es que los crustáceos no pueden sintetizar colesterol de nuevo, no tienen la capacidad biosintética de hacerlo, a diferencia de los vertebrados que sí lo podemos hacer. Y entonces, las más importantes fuentes de colesterol para los camarones son aquellas que vienen en la dieta. Generalmente son la harina de aceite, la harina y el aceite de pescado, perdón, la harina o cualquier ingrediente de origen animal, porque deben ustedes de saber que el colesterol está presente en ingredientes de origen animal, no así en ingredientes de origen vegetal. Es decir, no hay colesterol en semillas, en plantas. No, hay unos parecidos que se llaman fitoesteroles, pero no tienen la misma función. Entonces, ¿qué sucede entonces cuando hay niveles dietarios subóptimos de colesterol y de fosfolípidos, por ejemplo? Pues son perjudiciales para el desempeño del camarón. Se ha reportado que estos dos nutrientes interactúan y en el requerimiento nutricional de cada uno de ellos. Por ejemplo, se estima que el requerimiento de colesterol es de alrededor de 0,35% de la dieta cuando no se suplementa fosfolípido y cuando se incluye fosfolípido en la dieta, alrededor de 1,5 a 3% de la dieta de fosfolípido, entonces el requerimiento de colesterol va a disminuir hasta 0,14% o 0,13% de la dieta respectivamente. Entonces, insisto, tanto el fosfolípido, pero también se ha demostrado que las sales biliares tienen este efecto de interactuar con los otros nutrientes y disminuir requerimientos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se suplementa el colesterol? Bueno, una tradicional manera de suplementar el colesterol en el alimento para camarón es suplementarlo en forma química, es una práctica común en formulaciones de crustáceos, pero es una práctica que es costosa porque el colesterol es un nutriente que es un aditivo caro, ¿verdad? Añadir 0,2% incrementa el costo total de la dieta en más del 10% del precio normal, ¿verdad? Entonces, optimizar el uso de colesterol es un preámbulo para reducir el costo total del proceso de alimentación en la cavernicultura. Muy bien, ahora vamos a platicar la función de los ácidos grasos esenciales. Como ya les he comentado, los camarones tienen limitada capacidad de sintetizar ácidos grasos esenciales de novo, es decir, de biosintetizarlos ellos mismos. Esos ácidos grasos esenciales se conocen como ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos altamente insaturados, que hoy en día se les llama ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que es lo que quiere decir estas iniciales long chain polyunsaturated fatty acids. Entonces, se ha demostrado en estudios recientes que camarones tienen capacidad enzimática limitada para desaturar, por ejemplo, ácidos grasos. Este ácido graso, que es el ácido graso linolénico, para desaturarlo y elongarlo hasta ácido graso EPA o DHA.
tienen una capacidad muy limitada, entonces se hace necesario darles este tipo de ácidos grasos en la dieta para que tengan un buen desempeño en crecimiento, ¿verdad? Pero hay diferencias, tenemos diferentes tipos de ácidos grasos de dos familias principalmente, la familia omega 6 y la familia omega 3. Entre la familia omega 3, los más importantes son el ácido eicosapentaenoico, que se llama EPA, y el ácido docosahexaenoico, que se llama DHA, que son importantes para muchos seres vivos, ¿verdad? Incluyendo el ser humano, también es muy importante en nuestra alimentación. Ay, perdón. Entonces, en general se ha visto en estudios que la suplementación de ácidos grasos altamente insaturados de alrededor de 0,8 a 1% de la dieta se requiere para un óptimo crecimiento del camarón, y ni el ácido poliinsaturado linoleico ni el linolénico son importantes en términos de la nutrición en comparación con una dieta basal, por ejemplo, que solamente tiene ácidos saturados como el palmítico y el saturados tienen un efecto importante en el crecimiento de los camarones, ya sea dados de manera individual o provistos de manera mezclada, ¿verdad? Aquí vemos otro ejemplo de resultados de dietas experimentales en donde se aprecia que solamente ácidos de grasos altamente insaturados, ya sea de la familia omega 6, como es el ácido graso araquidónico, y estos de la familia omega 3, EPA y DHA, o la combinación de ellos va a tener efectos en el crecimiento y el peso final de los organismos, ¿no? Entonces, en el caso de los camarones, insisto, tanto los ácidos grasos de las dos familias son importantes y no parece haber requerimientos por estos ácidos grasos de cadena más corta, como el 18,2N6 o el 18,3N3 que les acabo de mencionar. Y algo importante también es que, insisto, el efecto se observa cuando se hace la suplementación, se ve una mayor cantidad de grasas depositadas en el músculo, no necesariamente en el hepatopáncreas, pero sí en el músculo del camarón, ¿verdad? Les decía que el músculo de camarón es más o menos magro, no tiene mucho contenido de grasa. Eh, pero cuando se dan las grasas óptimas o esenciales, pueden utilizarse para almacenárselas en tejido, ¿no? Bueno, y vemos que no hay un efecto de cuánta grasa se le da en términos de los requerimientos de estos ácidos grasos, es decir, no hay una interacción. Ustedes pueden hacer grasas con pequeño contenido o menor contenido de lípido o mayor, que puede variar entre 3 y 9%, 3, 6 o 9%, y al final no hay una influencia que haga que el requerimiento de esos ácidos grasos esenciales disminuyan. En general, se ve el efecto del requerimiento de ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Tanto en hepatopáncreas como en el músculo. Entonces, eso es importante. Es decir, el requerimiento cuantitativo por ácidos grasos esenciales no incrementa cuando se mueve el lípido dietario de la dieta. El requerimiento de ácidos grasos altamente insaturados de la familia omega 3 se puede satisfacer con apenas 0,5% de la dieta, y incrementar el nivel de lípido en la dieta no tiene un efecto en la composición de los tejidos, pero sí incrementa el lípido total que se observa tanto en hepatopáncreas como en músculo, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí hay una serie de artículos que se ha trabajado ya mucho con ácidos grasos en camarón, y con requerimientos de lípidos y requerimiento de colesterol y de fosfolípidos, ¿verdad? Ya eso ya está establecido, hay un bagaje literario importante en ese sentido para el camarón. Ahora bien,
¿Qué sucede entonces cuando los organismos consumen la dieta? ¿Qué es lo que va a suceder con el lípido dietario? Entonces, los camarones, pero también todos los seres vivos, tenemos unas enzimas que nos ayudan a procesar esos lípidos que consumimos. Se llaman lipasas. Son enzimas que son liberadas en el caso de los camarones, por las células B del hepatopáncreas, que ya les expliqué hace un momento. Se van a liberar al lumen del túbulo y van a viajar hacia el estómago, donde van a iniciar el proceso de digestión de lípidos del que vienen contenidos en el alimento, ¿verdad? Eh, Hay diferentes tipos de lipasas y en crustáceos, en Banamey, se ha descrito una lipasa que es de 44,8 kilodaltons que va a hidrolizar triacilgliceroles en ácidos grasos, en ácidos grasos de cadena larga o corta y derivados del naftol. Pertenece a la superfamilia de las alfa-beta hidrolasas, y bueno, las explica la estructura de la enzima. Lo importante de la enzima es que resulta que los ácidos grasos son de naturaleza hidrofóbica, ¿verdad? O sea, la grasa y el agua no se mezclan. Entonces, la hidrólisis de las grasas requiere emulsificadores durante este proceso. Un emulsificador es un componente que va a ayudar a romper las grasas en partes más pequeñas. ¿Qué es lo que hacen todas las enzimas digestivas? Rompen cada uno de los diferentes tipos de nutrientes en componentes más pequeñitos que son capaces de pasar o de atravesar la pared del intestino para ser absorbidas y puede ser utilizadas como nutrientes, ¿verdad? Entonces, en peneidos no se han reportado emulsificadores de la grasa, no así en vertebrados, ¿verdad? O en animales superiores, pero se han descrito algunas moléculas como que se llaman, por ejemplo, aciltaurinas, que tienen más o menos este tipo de función de emulsificadoras, ¿verdad? O que facilitan la hidrólisis de lípidos, pero no son sumamente eficientes, eso es claro. Por ejemplo, en vertebrados, las lipasas, tenemos muchos tipos de lipasas, pero voy a hablar de vertebrados superiores en particular. Hay más de estas dos lipasas, pero voy a hacer énfasis en dos nada más. Lipasa que se llama lipasa dependiente de sales biliares, estas son las iniciales, y también tenemos una lipasa que es dependiente de colipasa. La colipasa es una coenzima que ayuda a la enzima a realizar el trabajo de hidrólisis. Esta colipasa no se ha reportado, es un pedazo de proteína, ¿verdad? Es una proteína pequeña, que no se ha reportado o no se ha reportado ocurrir en crustáceos. De hecho, entonces, la lipasa que se ha observado, se ha detectado en crustáceos, se parece más a este tipo de lipasa que es la lipasa dependiente de sales biliares. Entonces, intuitivamente podríamos presuponer que si se parece más a este tipo de lipasa, le va a beneficiar la adición de ácidos biliares en el proceso digestivo el proceso digestivo, la hidrólisis per se de las grasas que vienen en la dieta, ¿verdad? Pero el punto es, muchos de los detalles del proceso lipolítico y cómo ocurre la lipólisis o la hidrólisis de grasa en crustáceos se desconocen aún, pero es aparente que hay diferencias muy marcadas entre las lipasas de vertebrados e invertebrados. Entonces hay que trabajar un poquito más en esa información, un gran campo de estudio en ese sentido. Entonces, llegamos al meollo del asunto que son los ácidos biliares y entonces vamos a platicar qué son los ácidos biliares y cuál es la función de estas moléculas. Bueno, entonces los ácidos biliares son moléculas que se forman en vertebrados a partir del colesterol, ¿ok?
son moléculas anfifílicas, lo que quiere decir es que tienen dos partes en la estructura, una que le gusta el agua porque tienen, que las hace hidrofílicas, pues, y tienen grupos hidroxilos y carboxilos en esa sección de la molécula, y también tienen esta otra parte de la molécula que le gusta las grasas, que son lipofílicas y tiene estas otras características en esa sección de la molécula, ¿no? Entonces, tienen tanto afinidad por el agua como tienen afinidad por la grasa, y eso les da una ventaja muy importante porque entonces juegan un papel importante en la emulsificación, en el lumen seroso acuoso del intestino, ¿verdad? El lumen acuoso nuestro interior tiene una gran cantidad de agua, entonces la emulsificación se da en ese proceso, entonces se liberan las grasas que vienen en la dieta y entonces se tienen que romper, pero requieren se tienen que romper en agua. ¿Y cómo se hace? Pues con este proceso de emulsificación de los lípidos mediante la formación de glóbulos de grasa pequeñitos que se llaman micelas. Hagan de cuenta entonces que tenemos una gota de grasa grande y tenemos las sales, los ácidos biliares o sales biliares que van a emulsificar estas grasas y van a generar estas pequeñas gotitas de grasa que nosotros conocemos como micelas, ¿verdad? Con la que van a facilitar entonces la absorción a través del intestino. Entonces, eh, en vertebrados, la digestión de grasa depende de las lipasas producidas por el páncreas. La prolipasa de la lipasa dependiente de sales biliares, cuando se secreta no sé, muchas enzimas no se secretan de forma activa, sino que tienen que activarse. Bueno, en vertebrados, entonces, las sales biliares son las encargadas de activar a la lipasa dependiente de sales biliares, de ahí su nombre, ¿verdad? Para hacerla una molécula o una enzima funcional que pueda llevar a cabo su trabajo de hidrólisis de las grasas o del lípido. Y esta enzima hidroliza glicerol y ácidos grasos que se van a combinar con fosfolípidos, ácidos biliares y colesterol para formar estas micelas que son solubles en agua y posteriormente ser transportadas al epitelio del intestino y son reconocidas por las células del epitelio del intestino. Estas células tienen un nombre particular, se llaman enterocitos y penetran la membrana del enterocito y de esta manera es como se lleva a cabo la absorción de la grasa y de ácidos grasos en general. A ver, y entonces esto es lo que sucede en vertebrados, pero ¿qué sucede en los camarones? Resulta que los camarones no secretan, primero, no producen colesterol y por lo tanto no tampoco producen ácidos biliares, ¿verdad? Eso entonces nos demuestra con claridad que tienen una limitada capacidad para la absorción de grasa, ¿cierto? Si no tienen los elementos para emulsificar e hidrolizar la grasa, pues entonces, eh, o los elementos para sintetizar el colesterol y ácidos biliares, que son componentes importantes de micelas. Entonces, la hidrólisis de grasa es limitada. Pero se ha demostrado que cuando se incluyen ácidos biliares en la dieta de camarones, se ha incrementado tanto la actividad de la enzima, que es la lipasa de crustáceos, y también se ha observado una mejora en la digestión y en la utilización de la grasa en el hepatopáncreas. El incremento en el almacenamiento de energía en las células que almacenan energía en el hepatopáncreas y fundamentalmente también se han observado una serie de efectos en la protección de la salud del hepatopáncreas, de los cuales vamos a hablar en un momento. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección de los ácidos biliares sobre el hepatopáncreas de camarones? Bueno, los ácidos biliares entonces van a promover el desarrollo del hepatopáncreas, promueven la absorción y el almacenamiento de los ácidos grasos
por lo tanto, el almacenamiento de energía, especialmente el almacenamiento de colesterol y todo esto, insisto, nos va a llevar a una apariencia del hepatopáncreas más turgente y de los intestinos se ven también más llenos, más turgentes y una estructura que a simple vista o bajo el microscopio se puede observar muy bien definida. Van a proveer también los ácidos biliares una mejor absorción para el almacenamiento de energía se va a traducir en mejor crecimiento y metabolismo en realidad en células hepáticas, pero en todo el cuerpo del camarón, ¿verdad? Pero algo importante también que hace a través de diversos mecanismos, los ácidos biliares, que son mecanismos que se han venido estudiando en los últimos años, se ha hecho un gran avance en el estudio de los ácidos biliares. Antes se consideraba que solamente servían como emulsificadores. Hoy en día se sabe que estas moléculas tienen una gran diversidad de efectos en muchos procesos metabólicos. Entonces, uno de los efectos que hace es promover la regeneración de células hepáticas en vertebrados y hepatopancreáticas en camarones y previenen la sintomatología de hígado rojo, hígado blanco, atrofia y atrofia en general del hepatopáncreas. También están ligadas al proceso de detoxificación. Los ácidos biliares lo que van a hacer es que se van a unir a toxinas en el cuerpo fomentando la eliminación del intestino y reducen su acumulación tanto en el intestino y también pues restauran la salud del hepatopáncreas al tener un medio para deshacerse de esas toxinas. En vertebrados como nosotros desechamos toxinas a través de la bilis, ¿verdad? Es uno de los mecanismos, y la bilis es la que contiene ácidos biliares. Entonces, es uno de los mecanismos de desechar toxinas en general en organismos. Entonces, otro de las funciones es que promueven la síntesis de ecdisona, que es una hormona que facilita la muda la muda eficaz de camarones, ¿verdad? Entonces previene el fracaso en la muda y hay mejores mudas y más mudas porque se está abriendo una mejor utilización de nutrientes, lo que conlleva un crecimiento más sostenido y más acelerado del camarón. Entonces, aquí podemos apreciar cómo se transforma en el microscopio el hígado, cómo se ve desde una alimentación previa a la inclusión de ácidos biliares, después de una alimentación de 15 días y cómo se ve cuando terminan el hepatopáncreas después de que los camarones han alcanzado una talla de 5 centímetros. Aquí también vamos a ver cómo se ve eh, los camarones o el intestino del camarón, como lo pueden ver aquí, delgado y se ve con interrupciones, mientras cuando el intestino de camarones que se alimentan con ácidos biliares se ve más pleno, el tracto digestivo se ve lleno y estas son partículas lipídicas cómo se aprecian en el hepatopáncreas, ¿verdad? Cómo se ve partículas lipídicas muy abundantes cuando se alimentan los camarones con ácidos biliares y cómo se ven cuando no hay ácidos biliares disponibles en la dieta. Entonces, eso les da una idea de la gran importancia de estas moléculas en el proceso de alimentación, pero tienen otras funciones de las cuales vamos a platicar en este momento, basándonos en publicaciones y estudios que se han hecho con Runion, el producto que nos tiene reunidos en este seminario.
Voy a mostrarles diversos resultados de estudios que ya están publicados. Les voy a mostrar las publicaciones. Este es un estudio que se llevaba a cabo para evaluar el efecto de la suplementación de ácidos biliares sobre el desempeño y parámetros bioquímicos del camarón. Se publicó en 2021 en el Journal Aquaculture Nutrition. Es un estudio que se realizó con camarón durante 60 días de trabajo experimental. Se ofrecieron 5 tratamientos, cada uno con 3 replicados. Se ofrece un control sin ácidos biliares y luego diferentes niveles de inclusión de ácidos biliares en las dietas, a 100 gramos por tonelada, 200 gramos, 300 y 500 gramos por tonelada. Esto es de los ácidos biliares. Solamente quiero explicar que este Runion, que es con el que se usaron aquí, pues tiene diferentes, no es puro el producto, tiene ácidos biliares que vienen combinado con otro acarreador pues del producto, y entonces estamos viendo la dosis aquí de los ácidos biliares y aquí la dosis de Runion, ¿verdad? 100 gramos por tonelada de ácidos biliar que corresponden a 333 gramos eh, por tonelada de Runion y así sucesivamente. El estudio se llevó a cabo a 26,8 grados centígrados y que osciló a 27,3, salinidad de 31 partes por mil y pH óptimo para el desempeño de Litopeneus banamei, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a enfatizar aquí? Rápidamente en los resultados vemos que eh, la inclusión de ácidos biliares mejora significativamente el desempeño de camarón, sobre todo en las inclusiones de 200 y 300 gramos por tonelada. Vemos aquí el peso final que se alcanza: 8,67, 8,92, 9,41, 9,33, 9,29, ¿verdad? Este nivel del mayor nivel de inclusión no causó grandes diferencias, ¿no? Entonces, estos dos niveles son los que son importantes. Y además de causar un efecto en el peso final y en el porcentaje de peso ganado, también vemos un efecto en la disminución del factor de conversión de alimento, o sea, menos alimento consumido por los animales en general. Vemos resultados de estimulación de la actividad de enzimas digestivas, como por ejemplo, esta es la proteasa, estas son lipasas y estas son amilasas. Las amilasas no se ve un efecto específico, pero sí en proteasas, en la actividad de proteasas y por supuesto la actividad de lipasas. Eso implica que si hay más actividad de proteasas y lipasas, va a haber una mejor utilización de la proteína dietaria y del lípido dietario también, ¿verdad? Y en términos de la capacidad antioxidante, estamos viendo también un efecto importante de la actividad antioxidante total y la actividad de la enzima superóxido dismutasa que tienen como efecto proteger al organismo de agentes de oxígeno reactivos, ¿verdad? Como el ion superóxido, etcétera, etcétera. Y entonces le confiere pues mejor salud al organismo en general y a las células del organismo, porque no hay este tipo de productos, ¿no? De agentes de oxígeno altamente reactivos que dañan membranas celulares, por ejemplo. Y es el mismo caso de la glutationa, perdón, me olvidé mencionarla. Entonces, la inclusión de ácidos biliares a niveles mayores de 200 gramos mejoraron la actividad de las enzimas, insisto, proteasas y lipasas y del sistema antioxidante del camarón o el estatus del sistema antioxidante del camarón. Y tenemos otros resultados que también evaluaron parámetros inmunológicos como
el conteo total de hemocitos y la actividad fagocítica total y la actividad antibacteriana. Y se observó que se incrementó la capacidad antibacterial en el plasma de camarones y que lo vemos aquí en la actividad fagocítica total, pero no así y en la actividad antibacteriana, en la actividad fagocítica y antibacteriana. Pero no necesariamente se observaron resultados como consistentes, ¿verdad? Sobre todo en este tratamiento con respecto al control y este, eh, al menor nivel de inclusión. Pero para estos dos niveles se observó claramente un efecto en la actividad fagocítica. Entonces, se concluye que se observan resultados positivos con la adición de ácidos biliares en el alimento, tanto en el desempeño biológico como en la fisiología, parámetros inmunológicos y también en la diversidad de la microbiota digestiva, que indican que el uso del alimento el uso de ácidos biliares en en el alimento de camarón es recomendable. La suplementación de entre 200 y 300 gramos por tonelada de ácidos biliares, que correspondía a la concentración de 666 a 1000 gramos por tonelada de reunión, puede promover el crecimiento, el metabolismo de lípidos, la capacidad antioxidante y mejorar la respuesta inmune de camarones. Debo de comentar que ahorita el producto que se va a introducir a México, que están presentando la Chance, es Runion 2, que viene más concentrado que los estudios que se están presentando en este trabajo. Son primeros estudios con una concentración de ácidos biliares menor en este producto, que tenía alrededor de 30% de ácidos biliares. El nuevo producto Runion 2 tiene alrededor de 75%, según me aclaró Andrés de la Chance. Bueno, aquí vamos a ver otro estudio que nos habla del efecto de la suplementación de ácidos biliares en camarones intoxicados con aflatoxina. Y entonces vamos a ver el efecto de la capacidad desintoxicante, ¿verdad? Que lleva a cabo el hepatopáncreas, de hecho. Entonces, también es un estudio con camarones de aproximadamente 1 a 3 gramos, en un estudio de 60 días, 5 tratamientos que se ofrece el control sin nada y luego el control con alimento que contenía el mismo alimento, pero con diferentes inclusiones de ácidos biliares, 50, 150 y 250 gramos por tonelada de ácidos biliares. Y se observa que la inclusión de ácidos biliares a 250 gramos por tonelada redujo los residuos de aflatoxina en el hepatopáncreas después de 10 días de alimentación, con la dieta contaminada con 200 microgramos por kilogramo de aflatoxina B1, como lo vemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces tenemos los diferentes niveles. Miren ustedes cómo se va la cuantificación, va siendo menor. Estos dos, tanto en hepatopáncreas de juveniles como en hepatopáncreas de subadultos, se disminuyó significativamente la concentración de aflatoxina. Eso es un indicador de que está promoviendo el desecho de toxinas importantes. La aflatoxina es una micotoxina que puede causar daños importantes en la producción de camarón. Viene normalmente en alimentos contaminados con aflatoxina y bueno, es una interesante resultado. También se ve el efecto de resultados en el desempeño con mejor crecimiento en estos organismos, que se les ofrece 150 gramos por tonelada de ácidos biliares en las dietas con aflatoxina también, tanto en juveniles como en subadultos, ¿verdad? Entonces,
no solo ayuda a la desintoxicación, sino que promueve el crecimiento de los organismos, aún en condiciones no óptimas, ¿verdad? Con alimentos que no son muy buenos. Aquí estamos viendo resultados de la capacidad antioxidante. Eh, es es, es, um, es importante verlo. Por ejemplo, estamos viendo aquí voy a solamente enfatizarme, por ejemplo, en la actividad de la enzima superóxido dismutasa, que se ve como antes de la exposición y después de la exposición, 60 días, cómo se reduce la capacidad antioxidante con la aflatoxina B1, pero después de la inclusión de ácidos biliares se mejora nuevamente el estatus antioxidante de los juveniles y también de los adultos, ¿verdad? O subadultos, perdón, de camarón. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, para esta otra enzima, para esta también, y entonces vemos una mayor actividad de esta enzima, quiere decir que hay más actividad antioxidante. Vamos a ver entonces conclusiones. Los ácidos biliares pueden mejorar de manera efectiva la capacidad metabólica de detoxificación de la aflatoxina B1 en litopeneos Baname. Y aquí tienen la publicación por si hay algún interesado en conseguirla. Ahora bien, vamos a ver el efecto de la suplementación de ácidos biliares en el desempeño biológico. Este es un estudio de los primeros estudios que se hicieron en el año 2010 en estudios en la Universidad de Agricultural de, de South China, en el laboratorio de acuacultura. Es un estudio que se realizó con 400 camarones de aproximadamente 0,3 gramos. Se hicieron solamente 2 tratamientos con 5 replicados cada uno y se quería ver si funcionaba en términos del crecimiento o no. Insisto, son de los primeros estudios, condiciones óptimas de crianza del camarón, y se observó que los ácidos biliares mejoraron significativamente el crecimiento y la supervivencia. Aquí tenemos peso inicial de organismos, estamos viendo y peso final y la sobrevivencia de los organismos, disminución en el factor de conversión de alimento, y algo interesante también, desde ese momento se observa una mayor actividad de la enzima lipasa, ¿verdad? De la lipasa de camarones. Entonces, se concluye que añadir ácidos biliares mejora significativamente el crecimiento, la actividad de la lipasa y la inmunidad, que también se vio aquí en el efecto, en la actividad de la lisozima. La lisozima es una enzima del sistema inmunitario no específico de los camarones, y se ve mayor actividad, quiere decir que tiene más capacidad de mayor capacidad de eh, trabajar contra posibles infecciones bacterianas, ¿verdad? Entonces, son interesantes, son los primeros estudios que se hicieron con Runion, y que dieron pauta para más trabajo, ¿verdad? Aquí hay otro trabajo interesante que da resultados muy interesantes en términos del complemento de los ácidos biliares y de colesterol, y cómo están interactuando en una dieta conjuntamente en el camarón. Es un trabajo reciente de 2022. Igual tenemos camarones de aproximadamente 1,2 gramos. Terminan en 6 a 8 gramos después de 8 semanas de trabajo experimental, 9 tratamientos con 3 replicados cada uno. Tenemos 3 niveles de colesterol de 0,15, 0,2 y 0,3, y 3 niveles de ácidos biliares 0, 0,02 y 0,03. Entonces es un experimento que denota que estos son, por ejemplo, camarones en los que no se añade ácidos biliares, por ejemplo, a este nivel de colesterol de 0,15.
sin ácidos biliares, con ácidos biliares y con 200 y 300, con 20, punto 2% de colesterol, sin ácidos biliares con 0.02% de ácidos biliares y 0.03% de ácidos biliares. Entonces estamos viendo aquí el efecto en términos de crecimiento muy evidente, la inclusión de ácidos biliares conjunta con el colesterol y disminución importante en el factor de crecimiento, perdón, el factor de conversión de alimento, perdón, feed conversion ratio. Entonces, hay una optimización en la utilización del alimento, bajan factores de conversión de alimento. Entonces, los resultados muestran que 200 gramos de ácidos biliares por tonelada ejercen un efecto ahorrador del colesterol en dietas con bajos niveles de colesterol. Se puede decir que la inclusión de 0.02 a 0.03 de ácidos biliares en el alimento puede ejercer un efecto ahorrador de colesterol en la dieta, como se observa también cuando se combina el fosfolípido con el colesterol. Y puedes incluso ahorrarse aproximadamente un 0.05% de colesterol en la dieta, lo cual, insisto, tiene implicaciones en el costo de las formulaciones de los alimentos, les comentaba hace un momento que el colesterol es uno de estos aditivos que es caro, ¿verdad? Estos son los indicadores de este mismo estudio de indicadores bioquímicos de suero, donde vemos actividad de enzimas como la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, cuya actividad se reduce cuando se añade colesterol y ácidos biliares. Estas son enzimas que son indicadoras de daño hepático. Vamos a decirle de esta manera, ¿no? Entonces, mientras menor sea la actividad, es más beneficioso. Y los resultados también muestran que 200 gramos de ácidos biliares por tonelada de alimento pueden ahorrar hasta 0.05% de colesterol y promueven también la mejor salud hepática, que lo vemos por el efecto de el análisis de estas enzimas. Y bueno, ya en términos de precio y de costos, pues habría que ver cuáles son los costos del colesterol hoy en día, pero el año pasado se hizo un estimado de aproximadamente 20 a 30 dólares, es un estimado inicial del ahorro en el costo de inclusión de colesterol en la dieta, ¿verdad? Entonces, conclusiones: 200 gramos de ácidos biliares por tonelada pueden ahorrar la inclusión de colesterol en la dieta, y hasta 0.05 y 0.1 está por confirmarse, pero reducen significativamente de esta manera el costo del alimento para camarón. Y bueno, yo sé que hemos estado hablando de camarón, pero quisiera también abordar un poquito otro gran eh, personaje que vive en la acuacultura del mundo, que es la tilapia, y se ha hecho bastante trabajo también con ácidos biliares y en el alimento balanceado de tilapia. Debo decir entonces que hay dos bueno, elementos importantes que se debe. A ver, perdónenme, es que se me queda a veces ese. Gracias por quitarte de aquí. Eh, eh, em, Decía que son dos tipos de organismos diferentes, ¿ok? Y eso hay que tener una conciencia clara de qué tipo de animal se está trabajando. Los crustáceos pues son invertebrados, los tilapias son vertebrados, entonces tienen diferentes rutas metabólicas, pero en general los organismos tenemos también muchas coincidencias en rutas metabólicas. Entonces, a lo mejor diferentes capacidades metabólicas de biosíntesis, etcétera, pero también se ha
se han evaluado, déjenme quitar, ¿cómo puedo minimizar esto? Déjenme ver aquí. Ok, ¿qué necesidad de A ver, ¿a dónde me lo llevo? ¿Cómo lo puedo desaparecer de aquí? No me deja. A ver. Ok, ya se quitó, por fin. Entonces, perdone, discúlpenme. Entonces, vemos aquí algunos resultados de desempeño biológico de un estudio que se hizo con 4 tratamientos, un estudio sencillo, pero muy claro. Cada tratamiento tiene 3 replicados, tenemos una dieta control y luego tenemos una dieta que a la que se le incluye colesterol a una cantidad de 12 gramos por kilogramo de dieta, y luego otra dieta que incluye ácidos biliares a una inclusión de 0,2 gramos por kilogramo de dieta, y luego tenemos una dieta, la última, que combina el colesterol y los ácidos biliares, ¿verdad? La inclusión de ambos. Y entonces lo que estamos viendo aquí, déjenme llevar esto para arriba, perdón. Lo que estamos viendo en los resultados es eh, que, aquí vamos a verlo con estas flechas. Vemos que pues el control, el crecimiento es algo que es esperado, pero la adición de colesterol, por ejemplo, incrementa el peso, como ustedes pueden ver con respecto al control. Entonces hay un beneficio en el incremento del peso y en la tasa de crecimiento específico, por ejemplo, pero cuando se incluyen ácidos biliares, todavía se hace más enfático el mejor desempeño en crecimiento de la tilapia, este, tanto en peso final, en ganancia en peso y en la tasa de crecimiento específico. Pero cuando se incluyen los dos, se ve todavía más el efecto en el desempeño en crecimiento y en la tasa de conversión de alimento. También se ve una gran disminución en la tasa de crecimiento, el factor de conversión de alimento que va de control desde 1,41, 1,37, 1,24, 1,16. Es decir, hay un efecto importante en la reducción del factor de conversión de alimento y un efecto importante en el incremento en el peso de la tilapia. De manera individual, el colesterol incluido en la dieta tiene un beneficio. De manera individual, los ácidos biliares tienen un beneficio, pero la inclusión de ambos fue mucho mejor, ¿verdad? Tenemos indicadores analizados como, por ejemplo, la histomorfología. Se analizan diferentes mediciones a nivel de microscopio del hígado de la tilapia y se obtienen este score relativo de salud para el hígado, ¿no? Y entonces se confirma que hay una mejoría en la salud hepática con la adición de ambos, de colesterol y de ácidos biliares. Y también se llevó a cabo el análisis de expresión de genes relacionados con el metabolismo de ácidos biliares y el metabolismo de lípidos en general, que indican que adicionar los dos, tanto colesterol como ácidos biliares, va a inhibir la síntesis de colesterol. Insisto, los vertebrados podemos sintetizar colesterol. Entonces, cuando se suplementa colesterol en la dieta, lo que sucede es que se inhibe la biosíntesis de colesterol y se inhibe también la lipogénesis, o sea, la biosíntesis de lípidos para inducir de manera más eficiente la utilización del colesterol que se provee en la dieta y del lípido que se provee en la dieta. También se activan rutas metabólicas de los ácidos biliares que van a reducir, insisto, la lipogénesis, es decir, la biosíntesis del organismo de grasas, y van a aumentar
la oxidación de las grasas para utilizar mejor la energía que se está obteniendo de la grasa dietaria, ¿verdad? La que viene en la dieta. Entonces, son resultados muy interesantes. Se concluye que las dietas con ingredientes vegetales pueden causar daño hepático y debilitar la proliferación de hepatocitos en hígado de tilapia, y el colesterol y los ácidos biliares suplementados en la dieta van a aliviar estos síntomas. Estudio, insisto, eh, eh, perdón, no dije el título completo del estudio, pero es un importante porque lo que sucede es que hoy en día en el cultivo de una práctica común en acuacultura es tratar de reemplazar proteína de origen animal por proteína de origen vegetal. Entonces, en alimentos, por ejemplo, para tilapia, hay una ya limitada inclusión de alimento de ingredientes de origen animal, por lo tanto se limita la inclusión de colesterol en estos alimentos. Entonces, imagínense que se ofrece un alimento que solamente está formulado con ingredientes de origen vegetal, es decir, un alimento vegetariano, le vamos a llamar de esta manera, para tilapia. Y entonces estos alimentos carecen de colesterol. Entonces, se pueden ofrecer ciertamente, y si se suplementan con colesterol y con ácidos biliares, entonces se ve el efecto benéfico de esto, ¿verdad? Entonces, ahí está el contexto. Entonces, eh, voy a retomar un poquito cuál es la acción de los ácidos biliares en tilapia, porque había venido comentando esta información para crustáceos. Pero entonces, ¿qué diferencia hay o hay alguna similitud? En tilapias también los ácidos biliares van a participar en la emulsificación de la grasa, es decir, tenemos esta formación de micelas dada por la acción de los ácidos biliares. También van a activar la lipasa pancreática para la hidrólisis de grasa, especialmente de la lipasa pancreática, que es dependiente de sales biliares, que efectivamente se encuentra ya en vertebrados, ¿verdad? Y también va a activar la hidrólisis de grasa, esta enzima de la grasa que viene normalmente en forma de triglicéridos para producir monoglicéridos y ácidos grasos que pueden absorberse directamente ya en el intestino delgado. Ahora bien, los ácidos grasos de cadena larga, eso es particularmente importante porque ya les hemos hecho énfasis en la importancia de los ácidos grasos de cadena larga o ácidos grasos altamente insaturados para la salud y bienestar de muchos organismos, ¿verdad? Resulta que por la longitud de la cadena, estos ácidos grasos solamente se pueden absorber por las células del epitelio intestinal después de que forman complejos con los ácidos biliares. Estos complejos se reconocen por receptores específicos de la membrana de los enterocitos y este reconocimiento entonces lleva a cabo el proceso de absorción de estos ácidos grasos de cadena larga al enterocito del intestino, ¿verdad? Y bueno, y se reconstituyen en otras moléculas que se llaman kilomicrones, que son las que se exportan por torrente sanguíneo al resto del cuerpo para llevar a cabo los lípidos dietarios al resto del cuerpo donde se vayan a utilizar. Entonces, en tilapia, igual que en muchos organismos, la prevención hepática es importante. ¿Qué ventajas tiene pues prevenir esto? Pues la prevención ya sabemos que es mejor que tratar enfermedades, ¿verdad? Entonces, el proporcionar ácidos biliares en la dieta ya se ha confirmado que promueve la absorción de nutrientes activando receptor nuclear que se llama receptor farnesoide X. Y este receptor nuclear juega un papel sumamente importante en muchas funciones biológicas y metabólicas de todos los organismos. En una de las primeras instancias,
es la excreción y el transporte de ácidos biliares se autorregula con este receptor farnesoide X, pero también regula la utilización del lípido dietario, de la glucosa y de la energía metabólica que hay en las células y que proviene de la dieta, ¿verdad? Eh, Se estimula la secreción de bilis y la detoxificación de toxinas. Ya les había dicho, hay muchas toxinas que pueden llegar a los organismos a través del alimento, como son micotoxinas o endotoxinas, incluyendo metales pesados del hígado de tilapia, ¿verdad? Porque en vertebrados les comentaba que las toxinas se eliminan a través de la bilis y entonces la bilis acarrea estas toxinas, la bilis contiene ácidos biliares. Hay una mejora en la síntesis de lipoproteínas y se reduce el depósito de grasas en el hígado y eso es importante para la salud del hígado, ¿verdad? No se quieren tener organismos con hígados grasos que tengan una función alterada hepática. También se promueve el metabolismo de toxinas en vivo y mediante la inducción de la expresión de enzimas xenobióticas y su metabolismo. Factor receptor farnesoide X puede regular la expresión de genes también que están involucrados en la detoxificación y en el metabolismo de las micotoxinas. Y los ácidos biliares naturalmente tienen la función de proteger al hígado. También estimulan la regeneración de células hepáticas cuando se proveen ácidos biliares en las dietas. Y también se conduce al incremento de la actividad enzimática de las enzimas como la enzima superóxido dismutasa, que incrementa la resistencia al estrés y la actividad antiinflamatoria en los organismos que se están cultivando. Entonces, todas estas funciones metabólicas tienen los ácidos biliares de manera que no son solamente emulsificadores dietarios, ¿verdad? Tienen muchas funciones metabólicas muy importantes. Y aquí vemos uno de los últimos estudios que se acaba de producir, todavía no está disponible en artículos, se acaba de concluir, está disponible la tesis, ¿verdad? De una tesis que surgió de este trabajo en la Universidad de Brasil, se trabajó con tilapias por un periodo de 66 días, eh, con 366 organismos con un peso inicial de 15 gramos, se asignaron aleatoriamente en tanques de 150 litros a una densidad de siembra de 14 peces por tanque y estos son los nutrientes disponibles, ¿verdad? En el alimento y se ve el efecto de la suplementación de ácidos biliares en la tilapia. Otra vez tenemos un efecto importante en el crecimiento, sobre todo a estos niveles de ácidos biliares. Ese es peso ganado y la tasa específica de crecimiento, también más significativa en estos niveles que estamos viendo aquí, que son 600 gramos por tonelada perdón, sí, 600 gramos por tonelada de alimento. Vemos también efecto en la actividad de la lipasa. Insisto, es la enzima que nos ayuda a mejorar la utilización de los lípidos dietarios y entonces una mayor actividad de la lipasa indica una mejor utilización de la grasa dietaria, ¿verdad? Y vemos también un efecto positivo en la mejora de la salud mediante la disminución de estas enzimas, que es la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, que son enzimas indicadoras de daño hepático, como ya les había comentado. Vemos también porcentajes ya estos analizados en la tilapia y vemos que la cantidad de
proteína en el cuerpo de de la tilapia, que vemos aquí, la retención de proteína, y la proteína cruda fue más eficiente con la inclusión de ácidos biliares en la dieta. O sea, promovieron la retención de proteína, no solamente de la mejor utilización de la grasa, ¿verdad? Entonces, como conclusiones generales de todos los trabajos que hemos observado que se han realizado con ácidos biliares, podemos decir que usar ácidos biliares puede tener los siguientes beneficios, tanto en camarón como en tilapia. La primera es promover la salud del hepatopáncreas o la salud hepática en tilapias, promover la digestión, la absorción y el metabolismo de los lípidos dietarios, mejorar el desempeño y la producción tanto de camarón como de tilapia, reducir efectos perjudiciales de toxinas y reemplazar tentativamente parte del requerimiento dietario de colesterol. Y les comentaba que los trabajos que se hicieron, los primeros trabajos que se hicieron con Runion, en estos tenía una concentración de 30% de ácidos biliares, lo demás era el acarreador. Hoy en día están haciendo el Runion 2 con una concentración mayor de ácidos biliares en el producto y lo único que hay que hacer es un ajuste para satisfacer los requerimientos de inclusión que han dado buenos resultados, ¿verdad? Este, en términos generales, esta es la recomendación anterior con el anterior producto. Se había sugerido una inclusión de 666 a 1000 gramos por tonelada, insisto, cuando el producto tenía 30% de ácidos biliares. Y bueno, pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir para para contestar preguntas. Permítanme un segundo.